Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera edición del programa Perspectiva Global. Este es un proyecto de extensión académica de vinculación con el medio de la Universidad de Concepción que fue otorgado al cuerpo de ayudantes del programa de estudios europeos de nuestra casa de estudios. La idea de este programa es tratar de conversar diversos temas que tienen que ver con la contingencia tanto local, nacional e internacional, y justamente en este último punto nos queremos detener, ya que hoy vamos a comenzar nuestro programa con un invitado de lujo. Él es sociólogo, es periodista y además analista internacional del canal Chilevisión, y actualmente se desempeña como periodista en esa casa televisiva. Y él hoy día nos va a comentar respecto a un tema que es súper interesante y que está en boga actualmente en el análisis internacional, y que tiene que ver con la crisis del COVID-19. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando a nivel internacional? ¿Cómo nos afecta a Chile, que es un país muy globalizado? Bueno, todo eso y más vamos a conversar hoy día con Raúl Sora, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Raúl, ¿cómo está? Hola Ricardo, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, lo dejamos cordialmente listo y dispuesto para que pueda, ¿no es cierto?, presentar su ponencia que se titula Un nuevo mundo polarizado, desafíos globales tras la pandemia de la COVID-19. Las pantallas son todas suyas, don Raúl. Gracias Ricardo. Bueno, hay que decir en primer lugar que cuando hablamos de lo que ha marcado nuestro desarrollo en las últimas décadas, yo diría en los últimos 30 años, ha sido la globalización. Entendida por ella una universalización, una generalización de métodos de producción en los cuales se ha dicho, entre otras cosas, que el mundo se achicó. Se achicó porque el planeta, los puntos, los diversos países están cada vez más cerca, están cada vez más integrados. Y la globalización ha producido una enorme integración. Pero, a la vez, hay que decir que la globalización tiene un enemigo absoluto, que es su contrario, y es la polarización. Y de eso estamos hablando, de la polarización que vive hoy día el mundo, y desde esa perspectiva de globalización versus polarización, ¿qué impacto está teniendo este virus, el COVID-19, en aumentar o disminuir la globalización o en favorecer la polarización? Y bueno, lo que hemos visto desde hace algún tiempo, hay quienes han dicho que el COVID-19 en realidad está acelerando la historia. Con lo que quieren decir es que está dándole mayor velocidad a procesos que ya venían en curso. Venía en curso, por ejemplo, una resistencia a la globalización, y en este sentido hay una paradoja muy importante, que es la siguiente. Durante mucho tiempo se dijo que habían países globalizadores, países que se beneficiaban de la globalización, y países globalizados, países que quedaban perjudicados o tenían, no necesariamente perjudicados, pero tenían menos rédito de participar en la globalización. Y durante mucho tiempo se pensó que los países desarrollados eran los que iban a obtener los mayores beneficios. Y la paradoja está aquí, que la mayor oposición a la globalización no viene de los países menos desarrollados, sino que del seno de los países más desarrollados. Y la expresión más clara de esta resistencia, de este rechazo a la globalización en los países más desarrollados, proviene de dos países que fueron los autores, si se quiere, o las grandes locomotoras de la globalización. Y ese es Estados Unidos y Gran Bretaña. Estados Unidos en el gobierno de Ronald Reagan, y Gran Bretaña en el gobierno de doña Margaret Thatcher. A partir de los años 70 o de los 80 comienza este proceso de globalización que además coincide con otro hecho histórico trascendental, especialmente en los años 80, que es la caída del muro de Berlín, o si se quiere, el colapso, la implosión de la Unión Soviética, es decir, el fin de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría era el epítome, era la expresión más clara de la polarización. Es decir, el mundo estaba totalmente polarizado, literalmente, en dos polos, el polo capitalista y el polo socialista. Bueno, en condiciones de polarización era difícil que avanzase la globalización.
ciertamente había algún avance, pero no era de la magnitud que se podría esperar. Y habiendo mencionado el fenómeno político, hay un fenómeno también industrial muy importante, que es el gran desarrollo de las empresas transnacionales. Es decir, en 1970 habían unas 5.000 empresas transnacionales, hoy día hay 250.000. Y el gran impulsor del proceso transnacional son las empresas transnacionales. ¿Y en qué consiste? Consiste en hacer del mundo, y por eso decimos que el mundo se achicó, una gran cadena de montaje. Esto se logra a través, por ejemplo, de grandes avances tecnológicos, como son los avances en las telecomunicaciones, avances en la computación, que permitían, por ejemplo, la trazabilidad de los productos y enormes avances en las telecomunicaciones, como es todo el desarrollo de la comunicación satelital. ¿Qué permiten estos desarrollos tecnológicos que son llevados adelante principalmente por el mundo, por las empresas transnacionales? Permiten el desarrollo de un método que inicialmente se le llamó el método Toyota, pero hoy día se conoce como just in time, justo a tiempo. Y justo a tiempo significa que ya tú no necesitas enormes bodegas con partes y repuestos, piezas, todo llega justo a tiempo. Tú planificas que, por ejemplo, los chasis de un vehículo sean embarcados a tal hora, en tal fecha, en tal puerto, y que las cajas de cambio en el otro lado del planeta sean embarcadas en otra fecha, pero que todo coincida para llegar justo a tiempo. Este método, justo a tiempo, es posible porque hay una integración extraordinaria y existe la tecnología para llevarlo adelante. Y lo que hicieron los gobiernos neoliberales de Thatcher y Reagan fue desregular la economía nacional e internacional, es decir, liberalizar al máximo posible este comercio. Entonces se dieron las condiciones económicas y políticas y tecnológicas que permiten este gran salto de la globalización. Sin embargo, la globalización, contrariamente a lo que se pensó, empieza a tener resultados bastante negativos para algunos países desarrollados, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Y cuál es ese efecto? Que como se puede llevar la producción a cualquier lugar del mundo, se procede a lo que se ha conocido como las relocalizaciones. Es decir, una empresa dice, bueno, ¿por qué voy a estar pagando fortuna? Y cuando digo fortuna, la relación inicialmente era de 51 la hora de trabajo, o sea, una hora de trabajo en Estados Unidos costaba 50 unidades, en China costaba 1. Es decir, el ahorro de producir en China era pero descomunal, descomunal. Además, una mano de obra disciplinada, sin problemas sindicales, sin grandes restricciones medioambientales, sin protección laboral, es decir, el paraíso. Entonces, la gran, digamos, la gran desventaja que hasta ese momento tenía una empresa es que, bueno, China está muy lejos y traer todas las cosas de China es caro, pero con la containerización, con todos los avances que describí, bueno, en realidad la distancia se transforma en una desventaja menor comparada con las grandes ventajas de una mano de obra dócil y muy barata, que era lo que ofrecía China y otros países, es decir, también en el sudeste asiático. Muchos países aprovecharon este proceso y fueron ríos, pero enormes, de inversión que fueron desde el norte hacia estos nuevos polos y, bueno, esto empezó a tener un efecto muy negativo. Y yo diría que la ciudad, si tuviéramos que simbolizarlo en un lugar en el mundo, es Detroit, que era la capital de la industria automotriz norteamericana. Prácticamente Detroit desaparece, pierde más de un tercio de su población, queda en una situación de casi quiebra. De hecho, tuvieron una quiebra, es decir, fueron incapaces de cumplir con sus compromisos económicos como ciudad. Y todo esto se reproduce también en Europa. Por ejemplo, Gran Bretaña tenía grandes astilleros, Alemania, Corea del Sur,
se transforma en uno de los principales países productores de astillero. Uno ve la cantidad de marcas, de productos que hoy día recibimos, ya sea de Corea, de Taiwán y, por supuesto, China. El 80% de los juguetes que tenemos, por ejemplo, en la última Navidad en Chile, 80% provenía de China. Pero podría dar una cantidad infinita de ejemplos de cómo China se va transformando en la gran usina, en la gran fábrica del mundo, en detrimento, en algunos casos, de industrias tradicionales de los países desarrollados o de ciertos países desarrollados. Y esto va generando un ánimo contrario a la globalización. Es decir, hay sectores importantes de la población de los países del norte, industriales, que sienten que digamos, las cosas no están marchando a su favor y que China está sacando, junto a otros países, sacando ventaja. Y esto genera el gran movimiento que hoy día, como conocemos en cierta medida, como nacional populista, que es encabezado por Donald Trump y que son una gran masa de trabajadores de industrias tradicionales que han perdido sus empleos, que han perdido su estatus en la sociedad y que están contra la globalización y son los que masivamente se vuelcan a favor de Trump. En Gran Bretaña ocurre lo mismo y ese es el proceso del Brexit. La salida de la Unión Europea es un discurso nacional populista por parte del Partido Conservador. Y esto, lo quiero decir, es bastante transversal, ¿eh? No es que los conservadores en Gran Bretaña, sino que un gran número de trabajadores que tradicionalmente votaron por el Partido Laborista, que es el partido de centro-izquierda, se vuelcan y le dan la victoria al Brexit, y lo mismo pasa, hay muchos demócratas que votan por Trump. Trump no podría haber ganado si no hubiese tenido alguna votación también de sectores demócratas, que votan no en función de ser miembros del partido, pero sí como la base de apoyo tradicional de ese partido. Y bueno, eso nos lleva a esta situación en que la globalización venía perdiendo fuerza. Trump, digamos, Estados Unidos, la principal potencia económica, postula América primero, es decir, clarísimo el eslogan, es decir, es un nacionalista, es es decir, el internacionalismo queda totalmente postergado, la globalización queda postergada, América primero. Lo que es bueno para Estados Unidos, eso vamos a hacer, y el resto es, bueno, ya veremos qué pasa. Y en ese sentido, comienza a tener émulos también en América Latina. Jair Bolsonaro en Brasil posterga completamente el Mercosur, es decir, los pocos débiles intentos de coordinación económica en la región, dice, esto ya para mí no es de mayor interés, nosotros queremos integrarnos de acuerdo a los intereses de Brasil, pero no tenemos por qué preocuparnos de Argentina, de Uruguay, Paraguay, eso no es nuestro tema, y lo vemos también en otros, hasta cierto punto en India, vemos el mismo proceso de nacionalismo y de nacional populismo con los mismos o con los mismos elementos xenofóbicos, en el caso de India contra los musulmanes, en el caso de Trump el elemento xenofóbico es bastante claro, no hay necesidad de abundar mucho más, y en esas circunstancias irrumpe este virus, esta pandemia nos está afectando. Entonces, estas tendencias de freno de la globalización ya venían en camino. Y no hay nada más antiglobalización que el COVID-19. Pues el COVID-19 ha encerrado a la mitad de la humanidad en sus casas. Como tú verás, te estoy hablando de mi casa. Absolutamente confinado ya varias semanas, con ganas de salir como todo el mundo, pero quién sabe, esto todavía puede durar, no tenemos idea, y los científicos no tienen idea de cuáles son las características últimas de este virus. Este virus puede tener una segunda ola, como ocurrió con la gripe española, que tuvo una primera ola que no fue tan grave, y esta que estamos viviendo, pese a toda su gravedad, podría ser mucho peor aún. Este virus podría tener un nivel de letalidad mucho mayor, o no tenerlo. Este virus se puede agotar solo, y hay científicos que piensan que se puede agotar, hay científicos que estiman de que va a haber una inmunización grupal, es decir, hay distintas teorías y ninguna de ellas está probada científicamente, y por lo tanto lo que hacen los científicos por definición es ser cautos.
pero esto todavía podría tener un largo camino que recorrer, me refiero al virus, o no. Entonces, ante esta incertidumbre, bueno, hasta este método que se llamó just in time, justo a tiempo, este método industrial, ¿no? De hacer coincidir todas las cosas para no tener grandes almacenes y poder traer las cosas de cualquier parte, de pronto la gente, sobre todo en el mundo empresarial, empiezan a decir, bueno, pero cuidado, estamos siendo muy vulnerables. Y al just in time le dicen just in case. ¿Qué pasa si se nos cruza un cisne negro como se le llama a estos eventos inesperados que pueden causar debacles económicas? Y si hay un cisne negro en nuestras vidas, COVID-19, bueno, ¿qué pasa? ¿En qué condiciones nos pilla esta pandemia? Nos pilla en una condición de dependencia que, por ejemplo, Francia y Alemania dependen en un 80% de sus insumos esenciales para la producción de medicamentos de China. 40% viene de China, una parte viene de India, pero 80% de los insumos para medicamentos no se producen en sus países. Entonces, empieza a emerger algo que había quedado casi en el olvido. Un concepto que era casi pasado de moda, que es soberanía. Entonces empieza a surgir el concepto de soberanía sanitaria. Es decir, no podemos depender completamente de terceros países. Tenemos que tener una cierta garantía que podemos garantizar las necesidades de nuestra población a partir de nuestros recursos. Se da lo mismo soberanía alimentaria. No podemos depender totalmente de las importaciones. ¿Qué pasa si, como está pasando ahora, se suspende, por ejemplo, se han suspendido los vuelos y un montón de insumos llegan vía aérea? Bueno, podemos entrar en una situación de crisis bastante dramática. Existe la soberanía energética, es decir, de dónde viene tu energía y de dónde, si se cortan las líneas de comunicaciones o de comercio internacional, ¿de dónde lo vas a obtener? Por ejemplo, Chile es un país absolutamente dependiente, o sea, o un país muy poco soberano energéticamente. 70% de nuestros insumos son importados. Y, digamos, en condiciones de guerra o de pandemia, uno podría preocuparse de que se interrumpan ciertos flujos. En fin, a distintos países les aprieta el zapato en distintas partes, pero el hecho es que todos comienzan a pensar qué pasa si hay una interrupción y cómo podríamos avanzar con más seguridad. Y eso significa que debemos no desglobalizar, pero sí garantizar grados mayores de autonomía. Y yo creo que ese es uno de los fenómenos que viene. Y otro que ha quedado absolutamente claro, fíjate, en Gran Bretaña, cuando entraron en negociaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos fue y le dijo a los británicos, ¿saben? Nosotros queremos que ustedes privaticen el Servicio Nacional de Salud y lo conviertan en un sistema de seguro, como existen en muchos países, en ciertos países. Entonces, este servicio, como quien dijera, el Servicio Nacional de Salud, se convierta, sea todo privado, clínica. Chile está a mitad de camino. Y lo pasáramos al sector privado completamente, donde Estados Unidos puede competir y los grandes sistemas, los grandes laboratorios pueden participar de una forma distinta a la que les permite un Servicio Nacional de Salud. Y el gobierno británico de Boris Johnson lo estaba considerando. Fíjate, la vuelta que se ha dado, que hoy día uno de los eslóganes principales del gobierno conservador es protejamos nuestro Servicio Nacional de Salud. Ellos lo dicen no tanto por protegerlo en cuanto a su existencia económica y como proveedores de salud, sino que lo dicen en términos de la crisis de la pandemia, que no saturar al Servicio Nacional de Salud. Pero es un eslogan oportunista, porque hoy día, después de haber puesto esto como tu eslogan principal, no vas a decir, bueno, ¿y saben qué más? Ahora que pasó la pandemia, yo lo privatizo. Eso no lo podrían hacer. Entonces, hoy día, y yo puse el ejemplo del Servicio Nacional de Salud, la gente quiere protección social. En todo el mundo hay una demanda
creciente de protección social. Estamos ante la amenaza de una hambruna en Chile. Hambruna provocada por la cuarentena. Bueno, ¿qué pide la gente? Protección social, es decir, distribución de comida. Para eso está el Estado. Entonces, la gente no es que está pidiendo más Estado, pero quieren que el Estado cumpla con un rol de protección social que solo el Estado se lo puede dar a la población. Y esa tendencia se va a hacer más fuerte en una cantidad de países. Por lo tanto, creo que... Y esto se engarza con la idea de soberanía. Es decir, para tener mayor soberanía también se necesita tener un Estado más fuerte. Estado más fuerte que sea capaz de planificar y que, por ejemplo, tenga una visión de la salud y en relación a la industria farmacéutica, que la industria farmacéutica asuma o cumpla con responsabilidades para garantizar los insumos que necesitará la población. Y esto también en la industria alimenticia y en todos los rubros en que el Estado, en última instancia, cuando viene una crisis como la que estamos viviendo, es el que tiene que responder. Finalmente, si los laboratorios no son capaces, las clínicas no son capaces, bueno, van a quedar desbordadas y la crisis social y la crisis política la tiene que enfrentar el Estado. No la enfrentan los particulares que hoy día, para bien o para mal, hacen lo que pueden. Pero si se ven superados, ellos dirán, bueno, hasta aquí nomás llegamos, no podemos ir más allá. El Estado, como se dice, los países no pueden ir a la quiebra. Los Estados no pueden quebrar. Los Estados tienen que asumir. Y si no son capaces de asumir, tendrán que pagar las consecuencias, que muchas veces terminan en grandes procesos rupturistas, que pueden ser también muy traumáticos para las naciones. Por lo tanto, yo veo un escenario complejo en el cual las cosas pueden caminar en distintas direcciones. La historia nunca está escrita en mármol de antemano, de manera que podemos tener, por un lado, un auge de las tendencias nacional populistas, que en su gran mayoría son tendencias de extrema derecha, y vemos que en Europa esta tendencia, hablando del elemento de aceleración, estas tendencias venían en auge y estas podrían, digamos, multiplicarse aún más y llegar a controlar gobiernos. De hecho, en Italia ya había ocurrido, en Austria ha ocurrido, y podría darse en una serie de países que pasaran a tener gobiernos de extrema derecha. Junto con esto hay otros países que han aprovechado la crisis, que ya tenían gobiernos nacional populistas, como ocurrido en Hungría, donde Orbán se ha aprovechado para establecer una serie de limitaciones al sistema democrático. Creo que también ha emergido algo que venía en camino, que todas las nuevas tecnologías de vigilancia, de interferencia de las comunicaciones, bueno, podría verse fortalecida y que esto, sumado a estados con mayor capacidad de intervención, podrían redundar en una limitación importante de las libertades democráticas de la población. En fin, hay una serie de líneas que habrá que investigar y ver cómo se desarrollan. Y, por cierto, siempre, y es algo que los economistas por formación tienden a olvidar, acá lo central es la gente. Y es, digamos, cuando hablo de reticencia a la globalización en ciertos países, es la reticencia de gente que se ve perjudicada. Cuando hay pobreza y hay hambre, bueno, queda claro de que es la gente la que reacciona y es la gente la que va a imponer ciertos cursos de acción. Y en esto, para concluir, quiero decir que América Latina, en esta radiografía, porque si hay algo que hacen las crisis es desnudar a los países. Es decir, hay quienes han llamado al virus, al COVID-19, el virus de la verdad, porque nos muestra tal como somos. Y ha mostrado un Chile frágil, mal organizado, es decir, que un alto nivel de vulnerabilidad en una serie de elementos y ha dejado absolutamente en claro todo lo que sí sabíamos desde antes, la desigualdad, es decir, una serie de problemas. Dicho eso, no quiero exagerar en el sentido de que Chile está bastante mejor dentro del marco regional, sin embargo, está lejos de ser el oasis
que en algún momento se señaló que podría ser muy lejos de eso, y que tenemos problemas muy profundos. Es decir, si somos honestos y somos modestos, tendremos que reconocer de que estamos muy lejos de ser quienes creíamos que éramos. Es decir, un país que tenía más o menos las cosas bajo control, que todos los elementos fundamentales de su economía eran sólidos, y en pocas semanas mucho de esto se ha esfumado y estamos frente a una situación trágica en que gente está pasando hambre, hambre física, cosas que quizás 2 meses antes creíamos que ya por lo menos ese estadio del hambre física lo habíamos superado. Por lo tanto, todo esto nos va a obligar a repensar una serie de elementos que ya estaban siendo cuestionados. Es decir, el estallido del 18 de octubre es precisamente un estallido que puso un signo de interrogación sobre muchas cosas, y ese signo de interrogación hoy día se multiplica con esta crisis. Por lo tanto, esta crisis va a fragilizar también muchas estructuras políticas, pero habrá que ver por dónde van las cosas, porque, bueno, si te soy honesto, Ricardo, yo delante mío no tengo una bola de cristal, sino que tengo un modesto iPad a través del cual te estoy viendo. Bueno, muchísimas gracias, don Raúl, por esta exposición. Queremos recordar a la gente que en caso que quieran hacer preguntas, las pueden hacer a través de nuestras redes sociales, la transmisión en vivo de Facebook, también la transmisión en vivo de YouTube, y en caso que estén en Twitter, también lo pueden hacer con el hashtag Perspectiva Global. Ahora vamos a leer algunas de las preguntas que nos han llegado, don Raúl, para que las podamos responder, y luego de esta pequeña ronda de preguntas, vamos a conversar respecto a algunos temas que están en la contingencia, que son parte de la pauta noticiosa, de los medios de comunicación en general, y que es súper bueno tocarlas. Ya, vamos a primero comenzar con las preguntas. La primera que tengo es de Paul Veller, que dice, señor Sor, ¿cómo cree que la ONU dificulta aún más la industria nacional? Pues como menciona, Chile debiese ser mucho más independiente en asuntos de industria nacional, para comida, para seguridad o para políticas. ¿Qué opina usted, don Raúl? Perdón, ¿quién obstaculiza? ¿ONU? La ONU, exacto. No, yo creo que la ONU no, o la Dificulta Organización la de industria Naciones Unidas. nacional. Se refiere a la Organización de Naciones Unidas. Exacto, ¿cómo dificulta la industria nacional? De ninguna manera. O sea, las Naciones Unidas son una agrupación de países en los cuales Chile es uno de ellos, son cerca de 200 países que participan, y cada cual mantiene sus políticas soberanas. La ONU no le dice a nadie qué es lo que tiene que hacer. En el plano económico en Chile tenemos la CEPAL, que es la Comisión de Naciones Unidas para América Latina, y allí se hacen estudios, se trabajan estadísticas, y lo que hacen es recomendar, y allí participan muchos chilenos también, de manera que no es un organismo absolutamente extranjero. Y bueno, ellos recomiendan, aconsejan, pero todo esto no pasa de eso. Es decir, Chile es un país en ese sentido absolutamente soberano en cuanto a su política alimentaria, sanitaria, por cierto, de defensa. No, nadie, digamos, ciertamente Naciones Unidas no interviene en eso. Podríamos tener mucho más intervención de países competidores, países que, digamos, con los cuales podríamos tener fricciones porque queremos llegar a los mismos mercados, pero de Naciones Unidas nada. Mira, para dar el ejemplo más concreto, la Organización Mundial de la Salud, que es un órgano de Naciones Unidas, que ahora está tratando de llevar adelante alguna política coordinada para enfrentar el virus, no tiene ningún poder sobre los países, sobre ningún país, y decirle qué es lo que tiene que hacer, cuánta cuarentena puede tener, si la levanta o no la levanta, qué remedios puede utilizar. Ninguna, absolutamente ninguna. Lo único que ellos pueden hacer es aconsejar y decir, mira, nuestra experiencia, lo que hemos visto en otros países es tal cosa, nosotros te sugerimos que hagas esto otro. Incluso hay gente que critica a la OMS injustamente diciendo, pero ¿por qué ellos no tienen un rol más proactivo? No pueden tenerlo. Naciones Unidas es una asociación de países que es gobernada por un Consejo de Seguridad donde sí hay 5 países que tienen derecho a veto, pero es derecho a veto. Ellos no tienen derecho a imponerle la política a nadie, en ningún momento. Y para poder intervenir en alguna situación, por ejemplo, Naciones Unidas no tiene tropas. Es decir, si va a haber una intervención
fuerza de Naciones Unidas le pide fuerzas a los países. Chile ha contribuido en muchas fuerzas de paz de Naciones Unidas y distintos países ponen un número determinado de soldados y eso hay que aprobarlo por un voto del Consejo de Seguridad. Y en ese Consejo de Seguridad, digamos, están con derecho a veto Estados Unidos, por supuesto, Rusia, China, Estados Unidos y Francia, básicamente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y estos 5 países lo único que pueden decir es, si por ejemplo hay un voto condenando a un país, uno de sus mentores o de sus padrinos dentro de estos 5 países dice, yo me opongo. Pero eso es todo lo que puede ocurrir. Por lo tanto, no hay ningún peligro o ninguna noción de que Naciones Unidas pueda perjudicar la economía o la política interior de los países. Perfecto. La segunda pregunta es de la profesora Paulina Astroza, a quien también le mandamos un gran saludo. Pregunta, en Yo este aprovecho escenario... de replicárselo. Muchas gracias. En este escenario, ¿qué prioridades debiera tener la política exterior chilena? Bueno, este es un momento de transición, un momento muy complejo, en el cual hay un tema sobre el cual no toqué, y me imagino que Paulina, siendo una gran analista internacional, está pensando en eso, y es la pugna entre China y Estados Unidos y la situación en la cual nos vamos a ver obligados, y ya nos hemos visto obligados a decidir por uno o por otro, por ejemplo, cuando se está debatiendo este nuevo sistema de estas nuevas plataformas de Internet, de comunicaciones, 5G, que 5G va a ser estamos en 4G, va a ser la próxima generación de transmisión de datos y que va a ser vital para las máquinas autónomas, es decir, máquinas y vehículos autónomos. Y ahí Estados Unidos y China están ya, desgraciadamente, en una pugna por la hegemonía tecnológica y Estados Unidos está en estos momentos en una campaña muy agresiva contra China y aprovecha este virus, el COVID-19, para decir esto empezó en China e incluso el presidente Trump lo llamaba el virus chino, después dejó de llamarlo así, y hay que tomar medidas, sanciones contra China y está tratando de aislar. Bueno, Chile, como todo el resto del mundo, se va a ver envuelto en esta pugna entre China y Estados Unidos y creo que lo más, digamos, desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales, es muy importante que Chile mantenga su autonomía. China va a estar ahí por mucho tiempo y Estados Unidos también como potencia, ambos, y por lo tanto tendremos que convivir con los dos y ver cómo podemos mantener una cierta independencia. Ahora, esto no es fácil. Lo vimos durante la Guerra Fría. O estabas con Estados Unidos o estabas con la Unión Soviética. Estabas con Occidente o estabas con Oriente. Estabas con el capitalismo o estabas con el socialismo. Y bueno, si te ibas con uno, el que es amigo de mi enemigo es mi enemigo, y punto. Por lo tanto, el desafío que se viene en materia de relaciones exteriores para Chile, para toda América Latina y para todo el mundo es mayúsculo. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos de los temas que le estaba comentando justamente. Hay algunas preguntas todavía sí, pero se las vamos a hacer un ratito más, porque vamos a conversar respecto a ciertos temas que usted justamente tocó. Usted habló del tema de la globalización y hoy día podemos ver que justamente hay 2 países que son los que están llevando como, entre comillas, la guerra de la globalización. Tenemos Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es Make America Great Again, o sea, hacer primero a América grande y luego pensamos en el resto como tal, como dijo usted. Y después tenemos a China, que China con todo lo que está pasando y su rol que ha tenido ahora en la Organización Mundial de la Salud, a diferencia de lo que ha hecho Estados Unidos, es totalmente distinto. Si nosotros nos ponemos a comparar en balanza, tenemos en Estados Unidos que le echa la culpa totalmente a China, que China es el culpable de la pandemia, que hay que castigar a China por lo que está pasando, y en general su política interna y externa la está basando en tener un enemigo en común que en este caso vendría siendo China. A lo contrario que está haciendo China, que está utilizando en cierto sentido el soft power, que está tratando de ayudar en este sentido a tratar de controlar la pandemia y después ver qué es lo que pasa con el seguimiento a la pandemia. ¿Usted cree que tenemos en este momento una guerra de la globalización entre estos 2 polos? Bueno, yo no utilizaría la palabra guerra, porque guerra
conlleva ciertas cosas. Las leyes de la guerra son totalmente distintas de las leyes de las pugnas, de las fricciones comerciales. Lo que tenemos es una pugna por la hegemonía. Estados Unidos llegó hace mucho tiempo a la conclusión de que China se estaba convirtiendo en un rival estratégico, cosa que hoy día sin duda lo es. Pero entre una rivalidad entre potencias y una guerra hay una distancia grande. Las leyes de la guerra tienen otra ética, se pueden, digamos, está la vida en juego y por lo tanto se adoptan decisiones muy radicales que creo que estamos muy lejos todavía de llegar. Sin embargo, el daño que Estados Unidos está tratando de infligirle a China es descomunal. Más de 300.000 millones de dólares en importaciones desde China están con un arancel de 25%. Estados Unidos ha prohibido que una serie de industrias de alto nivel tecnológico exporten materiales a China y incluso antes, hasta hace poco, permitía algunos resquicios, por ejemplo, de exportaciones de determinados productos que tenían tecnología estadounidense, pero que se exportaban desde terceros países, por ejemplo, Taiwán, y lo permitía. Ahora está planteando de que no lo va a hacer, y esto pone en un peligro existencial a una de las mayores empresas chinas, Huawei, que depende de esas importaciones y que se podría ver afectada, pero muy drásticamente, porque no es llegar y buscar proveedores alternativos, no es tan fácil encontrarlo, y para los volúmenes de estas empresas esto puede tomar muchos años y en este tipo de situaciones un par de años puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. De manera que es decir, esto está tomando un cariz bastante serio. También en el plano, Estados Unidos ha elevado la pugna al plano financiero y le ha prohibido a ciertas instituciones invertir en empresas chinas. A la inversa, ha prohibido que los chinos adquieran ciertas empresas, siempre citando razones de seguridad nacional, pero en la mayoría de los casos realmente es una disputa por la hegemonía. Y Estados Unidos concluyó, no con este gobierno, ya con el gobierno del presidente Obama, habían tomado una serie de medidas para contener el avance de China. Lo que ha hecho Trump es hacerlo más duro, pero en la mayoría de estos aspectos hay un consenso bipartidista en Estados Unidos. Demócratas y republicanos coinciden en cercar o de detener, o tratar de frenar el avance de China. Ahora, los chinos, todos sabemos de su historia, cuán persistentes son. Los chinos construyeron la Gran Muralla a lo largo de 1000 años. No hay muchos pueblos que puedan tener un récord semejante de construir el mayor monumento sobre la Tierra en un plazo de 10 siglos y haberlo hecho hasta concluirlo. De manera que los chinos, y lo plantea uno de sus diarios oficiales, The Global Times, dice, estamos, y esto es una alusión a la revolución, estamos en una lucha prolongada. Es decir, y esto ellos tenían la teoría de la guerra prolongada. Perfecto, lo voy a mover en el mapa. Nos vamos a ir de Estados Unidos y de China, nos vamos a Europa ahora, ¿ya? Porque, bueno, la última noticia que estuvimos revisando durante estos días fue que Alemania y Francia se habían puesto de acuerdo para poder abrir una especie de fondo europeo para salir a ayudar a, ¿no sé, todas las economías más afectadas por la pandemia del COVID. Y estamos hablando de casi 600.000 millones de euros para las economías más afectadas por el COVID. ¿Cree usted que lo que está haciendo Europa es una especie de tirón de orejas hacia el Reino Unido diciendo el multilateralismo era el camino para tratar de ayudar la pandemia y no empezar a sobrar y empezar a disminuir lo que es la unión entre los países? Sí, sin duda, y digamos, las dos locomotoras de la Unión Europea son precisamente Alemania y Francia, y son los países que si quieren seguir teniendo Unión Europea, tienen que hacerlo. Pero
quizás, hay que decirlo, es algo tardío. Cuando empezó la crisis del COVID, Italia fue dejada en una situación bastante compleja y no recibió las ayudas que pudo haber obtenido, y eso sin duda ha fortalecido las tendencias anti-europeas en el marco de la Unión. Han habido disputas muy serias. Holanda, por ejemplo, se opuso a que se emitieran bonos para cubrir ciertas, digamos, consecuencias de la pandemia. Otros países han aprovechado este torbellino para, como decía yo antes, en Hungría, para pasar una serie de legislaciones claramente antidemocráticas, lo mismo en Polonia, de manera que la Unión Europea está pasando por un momento, yo creo, particularmente difíciles, y de nuevo, se están acelerando tendencias que venían en camino. Es decir, la tendencia antiglobalizadora, la tendencia pro soberanía nacional, se va a ver probablemente agudizada con el COVID, de manera que si el COVID va a dejar algún ganador, creo que en Europa van a ser fuerzas de extrema derecha que están pugnando por mayor soberanía en detrimento de la Unión Europea. Perfecto, vamos a ir con otras preguntas que nos han hecho, han llegado varias, así que le agradecemos harto a la gente, está súper interesante para ellos esta charla, así que le agradecemos por estar con nosotros. Javier Sepúlveda, que también Yo ayuda les a este agradezco programa, no. Perdón. Exacto. Bueno, Javier Sepúlveda nos comenta, dice, excelente charla. Tengo una duda para el señor Sor. ¿En qué situación se encuentra actualmente la Organización Mundial de la Salud en relación a la investigación independiente solicitada por los países? Para poner el contexto un poco, la Organización Mundial de la Salud tenía, ¿no es cierto?, pensado realizar una investigación respecto a lo que estaba pasando con el COVID, pero ahora se está sumando una investigación adicional que es por parte de países, de parte de la Unión, o sea, por parte de la Organización Mundial de la Salud, que quieren hacer una investigación aparte para tratar de ayudar en todo este embrollo que está pasando con el COVID. Entonces, claro, la pregunta es esa, ¿cuál es la labor en este caso de la Organización Mundial de la Salud en esta investigación independiente? Sí, el tema de la investigación lo ha planteado principalmente Estados Unidos y, digamos, es una pregunta con intención, es decir, no es queremos una investigación para saber y no vuelva a ocurrir nunca más que una pandemia pueda repandirse de esta manera. Ellos están diciendo claramente, y el gobierno de Estados Unidos, que China es responsable, que China actuó en forma inadecuada, no entregó la información en forma oportuna, y que ellos tienen que incluso indemnizar al mundo por los daños causados por esta pandemia. Yo creo que esto no tiene ningún asidero. Digamos, en 1918, cuando la pandemia de la gripe española se estima que mató unos 50 millones de personas. ¿De dónde vino esa pandemia? Esa pandemia vino de Estados Unidos. Se creó, salió de algunas granjas en Estados Unidos y la llevaron a Europa soldados estadounidenses que combatieron en la postrimería de la Primera Guerra Mundial. Nadie se le ocurría decir que Estados Unidos es el culpable o tiene responsabilidad o debería indemnizar a los descendientes de quienes murieron de la gripe española. Estas cosas ocurren y, digamos, si China no reaccionó en forma suficientemente veloz, cosa que habrá que ver si fue así, o sea, pero si fue el caso, fue víctima de su propio entramado burocrático en que funcionarios locales o quizás nacionales tratan de, como pasa en todos los países, de bajarle el perfil a las dificultades. Es decir, eso no es un problema de China, pasa en muchos lugares de que, digamos, sobre todo las burocracias, es decir, yo no tengo nada que ver, no es culpa mía, dejemos por ahí, esto no trasciende, y no tener que hacerme cargo yo de esta situación. Más allá de eso, los chinos sí, una vez que ya quedó establecido la enfermedad, han participado en forma bastante abierta y generosa en entregaron información, y lo que Estados Unidos está buscando, y en particular Trump, está buscando un chivo expiatorio
es decir, si uno ve el comportamiento errático, absolutamente irracional que tuvo Estados Unidos cuando Trump se mofaba y decía, no, si esto es una gripe más, o esto es una invención de los demócratas, acusando a los opositores, quieren crearnos problemas, pero todo esto es una farsa. Así calificó Trump y de pronto él dice, porque no nos informaron a tiempo, ellos tenemos que castigarlo. Es decir, es un contrasentido total, es de un nivel de absurdo y de oportunismo que a él le calza muy bien, porque él logra unir varios elementos. Él dice, primero, él tiene es decir, la xenofobia está presente en muchos de sus adeptos, y él dice, uno, los chinos nos causaron esto. La culpa no es nuestra. Si los chinos nos hubiesen avisado a tiempo, nosotros lo podíamos haber resuelto con mucho menos muertos. Segundo, acá los chinos están trabajando mano a mano con la Organización Mundial de la Salud. Ya le cortó el financiamiento y ha advertido que podría hacerlo en forma permanente, porque la Organización Mundial de la Salud colaboró con los chinos. Y en Estados Unidos hay una tendencia de extrema derecha muy fuerte que desde mucho tiempo, viene diciendo que Naciones Unidas es un cuerpo conspirativo que quiere imponer un gobierno mundial y que quiere subordinar a Estados Unidos. Es decir, algo que no tiene ni una base, cero base, pero hay gente que cree que la Tierra es plana, hay gente que cree que Elvis Presley está vivo, en fin, hay gente que cree muchas cosas, hay gente que escucha voces. No sé, creo que en definitiva China está en una situación bastante expectante y que en definitiva es todo este ruido que estamos escuchando en torno a la Organización Mundial de la Salud, y la necesidad de llevar una investigación no vaya a llegar a ninguna parte. China ganó en esta última, se reunieron en Ginebra la semana pasada para discutir el tema de la comisión investigadora, y China logró imponer que la investigación se haga una vez que haya terminado la pandemia, vaya uno a saber cuándo. Y en realidad el gran tema que tenemos por delante, y eso es la clave, es cuando encontramos una vacuna que permite, o un tratamiento y una vacuna que permita erradicar en forma segura el virus. A lo mejor no en forma absoluta, puede que continúe en forma endémica, pero por lo menos que deje de ser una amenaza y que permita abrir la frontera y recuperar la vida normal en los países. Y que todo el esfuerzo debería estar orientado, y toda la cooperación internacional orientada hacia eso. Y en eso es muy decepcionante que Estados Unidos se haya marginado y haya dicho, nosotros vamos a sacar nuestra vacuna y ya veremos qué hacemos más adelante, pero se negaron a suscribir la propuesta que todos los demás países han hecho, y China ha dicho, si nosotros descubrimos la vacuna, la vamos a universalizar, la vamos a entregar a todos los países, de manera que si eso llega a ocurrir, veremos quién llega primero a la vacuna, y ojalá sea pronto. Vamos a ver cómo van a actuar los países, porque yo creo que eso podría tener un enorme impacto político. Perfecto. Quedan hartas preguntas, pero las vamos a tener que tirar para el final, porque ahora viene el último tema y nos vamos a venir a Chile, ¿ya? Y esto tiene que ver justamente con la participación que tiene Chile en los organismos regionales. Con esto me refiero a los organismos que están en América Latina. ¿Usted cree que Chile en este momento necesite aumentar su participación regional? Y también, hablando justamente del tema de la participación regional, si es necesario alguna actualización en lo que es la carrera diplomática y la Cancillería en general. Con esto me refiero al trabajo que están realizando los cónsules, por ejemplo, fuera del país, y si es necesaria alguna modernización en su trabajo. Bueno, digamos, Chile siempre ha tenido una vocación regionalista, y desgraciadamente, hablando de los auges nacional-populistas, en Sudamérica, en concreto, es muy difícil tener una cooperación amplia y eficiente si no contamos con Brasil. Y Brasil, con el gobierno de Bolsonaro, básicamente abandonó Sudamérica
Brasil era el autor de muchas de las iniciativas integradoras y durante mucho, sobre todo bajo el gobierno de Lula, y también de Cardoso y otros gobiernos, tuvo una vocación integradora importante con Dilma Rousseff, pero en este cambio está aplicando una política de Brasil primero y olvidando el resto de la región. De hecho, como lo señalé antes, Mercosur prácticamente ha dejado de existir para muchos efectos prácticos, que era la principal instancia comercial en el Cono Sur. De manera que el panorama para integrador es complejo, y para Chile en particular no hay poca afinidad con varios de los gobiernos vecinos, no hay mucha afinidad entre el actual gobierno chileno y el argentino, como ha quedado demostrado en varios incidentes. Ciertamente no hay mayor afinidad con Bolivia, con país con el cual todavía no tenemos relaciones diplomáticas, o sea, que es algo insólito. Perú está absolutamente absorto en sus dificultades y Chile también. De manera que yo creo que estamos pasando por un periodo en que el factor internacional no va a tener mayor relevancia en el plano regional. Cada país ve cómo puede salir de esta crisis lo mejor parado posible y las dinámicas internas son absolutamente dominantes por encima de cualquier consideración internacional. Y el otro gran país que podría tener alguna vocación internacionalista y que siempre, durante mucho tiempo en su historia sí la tuvo en México, pero con el gobierno actual de AMLO, de Manuel López Obrador, está absolutamente volcado a sus intereses domésticos y México no tiene ningún afán de protagonismo internacional. Por lo tanto, no hay liderazgo. Chile intentó tímidamente algunos liderazgos o tratar de destacar en algunas coyunturas que fueron, digamos, de pobre desempeño, como fue la participación del presidente en el evento de Cúcuta, Colombia, en relación a la situación en Venezuela, que realmente terminó bastante mal en todo sentido. Y yo diría que yo no veo mayor posibilidad de avanzar mucho en el plano integrador. Y en cuanto al rol de la Cancillería, yo creo que la Cancillería ha bajado bastante su perfil en el último tiempo y, bueno, por supuesto los consulados tienen un rol asistencial muy importante. Yo creo que yo tiendo a discrepar con mucho de lo que plantean, digamos, con el cuerpo diplomático que plantea que el cuerpo diplomático debe ser primordialmente de carrera. Yo creo que la diplomacia y sobre todo los embajadores son esencialmente enviados políticos y responsables políticos, mucho más que administradores o funcionarios públicos que van a ejercer o a representar al Estado. Por lo tanto, a mí me parece que es absolutamente legítimo y deseable tener representantes políticos que establezcan relaciones con corrientes políticas afines a la política exterior del país. En muchos países, esto no quiere decir, por cierto, necesitamos un cuerpo profesional, y ese cuerpo profesional ha demostrado eficacia y capacidad en muchos lugares, especialmente yo creo que en los consulados, donde el rol asistencial, sobre todo en una situación de crisis, es de trascendental importancia. Perfecto. Bueno, vamos a hacer las últimas 3 preguntas porque en serio nos han llegado muchísimas, así que nuevamente agradezco a toda la gente que está conectada y que está muy metida, ¿no es cierto?, en la conversación que estamos teniendo ahora con don Raúl Sor. La próxima pregunta es de Loreto Sangüesa, quien nos comenta qué parámetros podríamos decir que nuestro país se encuentra en una situación no tan desfavorable en todo este contexto. Bueno, tenemos una situación financiera relativamente sólida, es decir, que nos permite ir a contratar préstamos en caso de requerirlo, como se está haciendo, que somos un país de alta confiabilidad internacional y que, digamos,
en términos de las inversiones extranjeras, mantenemos una posición bastante sólida y que en términos de la estructura estatal, el Estado chileno y su servicio sanitario llega a todos los rincones del país y por lo tanto se pueden aplicar políticas sanitarias que pueden ser eficaces. Va a haber un gran debate si el gobierno obró con la celeridad, con la digamos, disciplina necesaria. Eso lo dirá el tiempo, pero en general, pese a la dificultad y al momento particularmente difícil que estamos atravesando en estos días, creo que el país va a salir de la crisis relativamente bien. Digamos, nadie sabe cómo va a terminar esto, pero con los datos que tenemos le va a ir bien. Lo que no tengo claro, y sí me preocupa mucho, estamos en la fase sanitaria de la crisis. Esta crisis todavía ya se está perfilando al plano económico y al plano social. Es decir, está creciendo el desempleo en forma muy pronunciada y estamos teniendo brotes de malestar social que están nada más que congelados, están en pausa, digamos, acá se interrumpió algo que estaba de enormes magnitudes. Es decir, Chile vivió las mayores manifestaciones sociales de su historia. Nunca tanta gente, me refiero a las manifestaciones callejeras, nunca antes había ocurrido algo así. Bueno, y esto hace muy poco tiempo, meses. Y esto está latente. Y si a esto le sumamos el malestar que está provocando esta situación, malestar obligatorio de gente que estamos todos obligados a quedarnos en nuestras casas, pero hay algunos que podremos tener reserva económica, podremos tener ingresos, pero hay gente que no lo tiene, y gente que lo está pasando, pero muy, muy, muy mal. Y bueno, si no se ve una salida a esto, una salida social, una salida económica, esto va a tener una explosión política. No tengo mucha duda de que va a ser así. ¿Cuándo, cómo? Estará por verse. Justamente usted estaba hablando del tema de la economía y la pregunta que viene ahora está muy relacionada. Alexis Neira pregunta, ¿marcará la COVID-19 una debacle del sistema neoliberal en el mundo? Sin duda. Yo creo que el sistema neoliberal venía ya en retroceso, claramente en muchos países, y esto probablemente lo va a acelerar. Y por modelo neoliberal entendemos el proceso de privatizaciones. Por ejemplo, la línea aérea alemana, Lufthansa, recibe ya un apoyo estatal y se estima que 25% de esa aerolínea va a ser estatal. Yo creo que muchas aerolíneas van a terminar en manos del Estado porque los privados no van a ser capaces de sustentarla. Es decir, eh, la suspensión de meses de vuelos, es decir, sin ingreso, va a hacer que muchas de estas empresas, si se quiere que continúen, van a tener que ser tomadas por el Estado. Y si es dinero del Estado, bueno, finalmente eso se va a traducir en un paquete accionario. Y eso puede pasar con muchas empresas. Por lo tanto, va a haber más Estado, va a haber más regulación. Es decir, todo el proceso de regulador que ha caracterizado las últimas décadas ya venía en retroceso. Pero yo diría que hay algo más importante, que es fundamental, que es la ideología dominante en el sistema neoliberal fue ganancia para los accionistas, shareholders value, como se dice en inglés, ganancia para los accionistas. Y eso pasó a ser el valor fundamental del sistema. Todo estaba orientado a darle la mayor ganancia a los accionistas. Los trabajadores, el rol social de la empresa quedaron absolutamente postergados. Y la participación del trabajo, es decir, de los trabajadores, pero del trabajo, en la repartición de los recursos, fue disminuyendo cada vez más, por una variedad de razones, pero es cada vez menor. Y la participación del capital financiero, es decir, de los accionistas, es cada vez mayor. Incluso ha ido disminuyendo el rol del capital industrial. No quiero entrar porque estos son temas más complejos para una cosa tan breve, para una pregunta así, pero quiero decir que los valores que han guiado al sistema están cambiando y que hoy día, por ejemplo, el tema ambiental
pasa a tener un protagonismo mucho más importante y que la ganancia de los accionistas va a ir decreciendo en importancia. Bueno, de hecho, eso último que usted nos estaba comentando, la vimos también en Chile con el tema de Cencosud, con el tema de que se habían acogido, ¿no es cierto?, la ley de protección al empleo, que terminaron entregando, ¿no es cierto?, las ganancias hacia los accionistas y que, bueno, gracias a los medios de comunicación, después dijeron que no se iban a acoger a esta ley y que iban a pagar, ¿no es cierto?, sus sueldos normales a los trabajadores. La última pregunta que tenemos es de Álvaro Melo. ¿Cómo? Sí, no, perdón. La última pregunta que tenemos es de Álvaro Melo, quien dice, ¿cómo quedó el gobierno chileno con el manejo del estallido social en el contexto internacional? Bueno, yo creo que el gobierno chileno había perdido mucha prestancia, mucha jerarquía a nivel internacional después del 18 de octubre. Es decir, después de que se ufana que el país es un modelo y es cuestionado de manera tan generalizada por un sector tan importante de la población, con reivindicaciones tan centrales como las que se vieron en ese momento, ya había una disminución y, por supuesto, no solamente los chilenos leemos las encuestas, nosotros vemos cuál es la popularidad del gobierno y cómo se desmoronó. Y esas encuestas, por supuesto, las leen nuestros vecinos, las leen en Europa, y el respeto que se tiene a los gobiernos está dado por su nivel de legitimidad, por su nivel de aceptación. Y cuando esa aceptación cae a cotas tan bajas, naturalmente hay cuestionamiento. Y yo creo que veremos cómo salimos de esta crisis. Estamos en el medio de ella, quizás estamos en el ojo de la tormenta, y es prematuro, digamos, hacer un juicio. Las cosas pueden ir en distintas direcciones, pero ciertamente en los escenarios más positivos ya no se dieron y estamos entrando a una situación bastante más oscura que no sabemos exactamente cómo va a concluir. Perfecto. Bueno, para ya despedirnos, porque esto hasta aquí llega la conversación, queremos agradecer profundamente que se haya sumado a nuestra petición. Queríamos que usted fuera el primero en esta ronda de charlas y de conferencias para poder comenzar, ¿no es cierto?, este programa. Así que le agradecemos muchísimo su tiempo, que haya conversado con nosotros y que haya respondido, ¿no es cierto?, a nuestras preguntas, que, repito, fueron muchísimas, muchas quedaron en el tintero, pero bueno, lo importante es que estos temas hay que conversarlos, hay que exponerlos hacia la ciudadanía, y que también la gente entienda en algún sentido que lo que pasa en el exterior, en cierto sentido también afecta a lo que nos pasa a nosotros como chilenos, y es muy importante hacer esa conexión con la gente, que las relaciones internacionales afectan en lo que pasa hoy en día en Chile. Así que, Raúl Stor, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted. Me siento muy honrado de que me hayan puesto en el punto de partida de esta charla. Un gran cariño a Paulina, gracias a ti, Ricardo, y a todos los que tuvieron la paciencia de escuchar. No, muchas gracias a usted nuevamente. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que están detrás de esta transmisión, que son, ¿no es cierto?, nuestros ayudantes. Un gran abrazo para todos ellos, a la gente que estuvo con nosotros conectadas. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también nuestro canal de YouTube, que es Programa Estudios Europeos UDEC. Lo dejamos cordialmente invitados entonces para la próxima semana, que vamos a continuar con esta ronda de charlas, con otro tema, por supuesto, no el mismo que tocamos hoy, pero para que también lo tengan presente, que la próxima semana volvemos con nuestro programa, y así va a ser, esperemos, hasta mediados de junio o incluso inicios de julio. Así que los dejamos invitados a la próxima semana. Un gran abrazo, cuídense mucho y no salgan si no es necesario. Chao.